Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, muchachos, en esta nueva unidad temática número 6 vamos a realizar una retroalimentación de algunos temas que fueron importantes, pues sin destacar a los otros, porque todos los temas son importantes igualmente para nuestro contexto y nuestra vida diaria y son significativos para poderlos aprender. Pero cogí dos en especial. Uno de ellos es la corriente literaria del romanticismo y el otro son los fenómenos semánticos, también conocidos como los arcaísmos. Entonces vamos a comenzar a trabajar lo que es la corriente, vamos a comenzar a retroalimentar, sería la palabra, para la corriente literaria del romanticismo y lo que fue también conocido como arcaísmos o fenómenos semánticos. En esta unidad temática 6 también van a encontrar lo que es la actividad del foro y la actividad evaluativa central para que lo realicen. Entonces, sin más preámbulo, les voy a dar paso a lo que fue el romanticismo. El romanticismo se genera a finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX es una corriente literaria que se genera a través de un movimiento, una ideología creada en Alemania, conocida también como el Sturm und Drang, que significa tormenta y pasión. Como toda ideología cuando se crea, a través de grupos de personas se comienza a regar y comienzan a seguir estas ideologías. ¿Qué busca esta ideología? La sensibilidad emocional del hombre, también conocida como la subjetividad del yo. ¿Qué es la subjetividad del yo? Lo interior de nuestro ser. Por eso nosotros, y yo se los daba como ejemplo en alguna de las clases, que cuando nosotros nos enamoramos, nosotros siempre metemos eso subjetivo, y es lo que a veces nosotros llamamos, ay, siento maripositas. No, no son esas mariposas, lo subjetivo, lo sensible que es usted al yo interior. Y eso es lo que nos dejó como legado la corriente literaria del romanticismo, entre otros aspectos. Cuando se genera el Sturm und Drang, este Sturm und Drang eh, se comienza a regar por toda Europa, llega a Inglaterra y también llega a Francia. Luego de esto lo coge parte que evoca España también, allá se crean dos generaciones, tanto la primera y segunda generación del romanticismo, y generan en 1849 también se crean los famosísimos partidos políticos, tanto liberal como conservador, que hoy en día en la actualidad todavía nosotros lo tenemos. Y esto viene a partir del siglo XIX para que lo tengan muy presente. Entonces, ¿qué hizo esta época de romanticismo? Buscar lo susceptible del hombre, transformarlo a través de lo que era la belleza y la naturaleza, eh, aislarse del contexto social y esconder la facultad del ser humano frente al legado que nos había dejado la ilustración en el siglo XVIII, que fue con la razón, el pensamiento. Eso lo ocultó. Hoy en día, mayoría piensa que a través del amor y lo susceptible se puede vivir y está erróneamente equivocado. Debemos llevar dos partes, eh, debemos tener en cuenta las dos partes, tanto la razón como lo sentimental. No podemos mezclar nunca esas dos o separarlas. Debemos tener un paralelo ahí mediante a la facultad de pensar y de lo sensible, porque si no, nos vamos a derrocar en esta o vamos a hacer más en esta. Debemos llevar siempre una línea recta, verificar. Eh, les voy a compartir sobre lo que se dejó como legado en el romanticismo y los diferentes autores ya trabajados en alguna de las clases. Recuerde que aquí también entra y fue uno de los catalogados en un grupo idóneo que iba en contraposición tanto de la subjetividad del yo como a la facultad del conocimiento de la razón, llevaban una línea paralela y estos grupos se creó en Francia y también fueron catalogados como los famosísimos poetas malditos. Entre esos está Charles Baudelaire, eh, entra Mary Shelley, ya estudiada a partir de que es una
ese libro que hizo Maricelli entra en una contraposición de la literatura ficcionaria, de la literatura policíaca y también entra y evoca a la literatura romántica. ¿Listo? Maricelli está en esos tres aspectos y recuerden que Edgar Allan Poe fue uno de los pioneros para buscar esa parte de lo susceptible de la razón a la creación de la literatura policíaca. Edgar Allan Poe entra como un autor romántico, pero ese autor romántico lea, leal no sino desolado, oscuro, porque si ustedes se ponen a leer sus novelas y su cuento, él siempre va a meter algo romántico, pero siempre va a estar bajo el piso. La sensibilidad que él tenía era muy enorme frente ya a las historias que les había contado en el primer periodo de la literatura policíaca. Entonces, les voy a compartir y vamos a trabajar un breve repaso del romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Lo emocional, lo sensible frente a la subjetividad del individuo. ¿Listo? Esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos mencionado. El Sturm und Drang fue esa ideología o movimiento que se regó por toda Europa, aquí a Colombia, como todo, siempre llega tarde las corrientes, pero cuando llegó nosotros también tuvimos nuestro romanticismo y uno de los grandes pioneros colombianos frente a la corriente literaria porque evocamos a un escritor llamado Jorge Isaac con su novela María en 1869. Esta corriente literaria aproximadamente lleva que ya ha pasado casi 350 años, entre 300 a 350 años de haber evocado, de haber salido, de haber existido, de haber dejado un legado. Seguimos con lo que fueron las influencias. Esto coincide en el pensamiento de las diferentes disciplinas artísticas. Aquí tampoco no evoca solo lo que era la literatura, también entra lo que es la pintura y la política. Recuerden que en 1849 muchos de los percusores políticos hicieron la creación y la división de los partidos políticos. Y eso lo promovieron hoy en día y eso lo tenemos hoy en la actualidad. Seguimos también con la oposición. Yo les decía en una de las clases que esta corriente fue la oposición frente a una que fue una mezcla entre lo neoclasicista y la ilustración. ¿Qué hizo esta contraposición frente a la facultad de pensar, de razonar? Esto fue lo que hizo ese legado de la oposición del romanticismo. Ocultó gran aspectos, grandes variantes de la razón del hombre y mezcló esos sentimientos que no tenía, los sacó a flote y dejó a un lado la razón. Entonces mucha gente por eso hoy en día, y yo siempre lo he catalogado así, mezcla más los sentimientos que la facultad de razonar. Llegan, y no es por desmeritar, aquí es donde si un estudiante, perdón, no, si una persona no sabe llevar esos ideales, se aísla del contexto social, cae en una depresión automáticamente sola. ¿Listo? Eso fue la oposición que hizo, la ilustración. Recuerden que en la ilustración se crea la facultad del ser humano frente a la razón a la hora de pensar. Seguimos con referencias. ¿Qué tiene como referencias el romanticismo? Evoca lo que es la belleza natural, a lo que es la naturaleza, a los espacios agrestes y melancolía. Melancolía. Eso inspira a través de sus obras poetisas. Muchos de estos autores comenzaron a dar esa manera imaginativa a través de las letras y en especial la poesía. Circunstancias. Se vinculó al contexto de historias. Aquí recuerden, les vuelvo otra vez a mencionar, se crean en 1849 los dos partidos, tanto el conservador como el liberal, y se crea, cuando se crean esos dos partidos, se crean dos corrientes o dos aspectos del romanticismo, el conservador y el liberal. El conservador que hacía
alusión a tener todavía esos ideales monárquicos y religiosos, y el liberal a romper todos esos paradigmas, salir a flote, romper todo y dejar a un lado lo oculto frente a lo romántico que era. Desde ahí se evoca también esos dos partidos, les vuelvo a repetir, y en lo liberal que exaltaba el ideal del hombre frente a regirse por sus propias leyes. Eso es lo que hacía. No tener unas leyes ni tener un orden social. Y yo se los había dicho, si nosotros no tenemos ese orden social y no tendríamos leyes, el mundo sería un caos. Hoy lo han intentado hacer lógicamente para no tener ese orden social, pero necesariamente se debe tener un orden, porque si usted no tiene ese orden, el mundo sería un caos. Ni usted tendría una percepción, ni un ideal para dónde llegar. Usted andaría como un vagabundo, no le importaría absolutamente nada. ¿Listo? Y eso lo llevaron y lo transformaron en algo político. Entra los rasgos de la psicología romántico, el espíritu individualista. Todo romántico siempre va a estar aislado del contexto social y va a ser individual frente a su pensamiento. Ya les vuelvo a decir acá, aislamiento de la sociedad, ansias de libertad. Tanto el Partido Liberal Romántico, esto es lo que quería, todo este movimiento del Sturm und Drang, quien pertenecía a esta ideología, era tener una ansia de libertad. El irracionalismo, la oposición frente a la razón, el espíritu idealista, la angustia metafísica, el choque con la realidad, y hoy en día en la actualidad ese legado por eso nos dejó esta corriente. Nosotros constantemente tenemos choques con las realidades y eso lo iniciamos frente a qué. Les voy a colocar un claro ejemplo, al amor. Esta palabra corta, sencilla, siempre va a estar evocada a lo romántico y eso es un choque de la realidad. La evasión de qué, de romper todos esos paradigmas, de esconderse y no afrontar sus cosas. Y el nacionalismo de reconocer esos ideales políticos que se vinieron de un contexto anterior. Los temas del romanticismo fueron cuando llegó a España y uno fue de los precursores de crear esos partidos. Luego llega a Latinoamérica y a otros mundos más, a otros lugares del mundo más, donde muestra una intimidad del yo solitario y libre, el paisaje que evoca a través de la naturaleza, los asuntos exóticos a través del cuerpo, de la belleza, y retoma esos aspectos importantes de nuestro pasado medieval, los asuntos políticos y filosóficos, entre ellos está la patria y la muerte y el destino. Recuerden que en el neoclasicismo se generan las guerras independentistas y esto asume que todos los partidos políticos vuelvan a retomar esos ideales. Por eso se habla de muerte y patria, porque muchos de nuestros coloniadores, fundadores, conquistadores murieron. Lo natural y popular y actores que luego llevaron al realismo y al naturalismo. ¿Qué hizo esto? Luego esta corriente literaria durante el siglo V antes de Cristo, que fue la antigua Grecia, hasta el son de hoy que estamos en el siglo XXI, que es conocida también como la contemporaneidad, se han catalogado diferentes corrientes literarias. Siempre se han catalogado todas esas corrientes literarias. Esta corriente, como les decía, se los mencioné anteriormente, ya evoca aproximadamente hace unos 300 años que está esto. Y si no les digo, ya lleva casi 350 años, va para los 400 años de haber dejado este legado. El genio y creador, entran los famosísimos inspiradores tanto en lo artístico como en lo literario, en lo artístico, y hubo muchos autores que plasmaron esta sensibilidad de lo subjetivo frente a qué, a la pintura, a la pintura. Eso es lo que hacían estas personas. Permítame un momento. Eso es lo que hacían estas personas. Conectar,
Conectar esto y llevarlo a cabo a través de la pintura y de la escritura, que eran vitalistas, eufóricos y apasionados. ¿Frente a qué? Frente a un cambio de la libertad. Y siempre iban a estar aislados de un contexto social, iban a estar plasmando siempre sus obras en lugares solitarios como castillos y cementerios, jardines, espacios apartados y recónditos y oscuros. Si ustedes buscaran o leyeran alguna vez, o los que ya han leído de pronto a Jorge Isaac, al colombiano que publicó en 1869, el famosísimo el libro María, ahí evoca todo lo que nos está mencionando acá, el genio y el creador. Usted si se mete tanto en la trama, va a evocar todo esto. Y siempre va a ser un amor desapasionado, nunca va a llegar a tener ese amor verdadero, sino siempre van a haber trabas ahí para usted poderlo tener. Características, se caracteriza por la sensibilidad emocional, lo subjetivo de las obras. Recuerden, una de las principales características del romanticismo es la subjetividad del yo. ¿Qué es la subjetividad del yo? Lo que usted esconde en su interior, lo emocional, lo sensible que usted es frente a las cosas. Esconde y evoca la racionalidad. Recuerden lo que nos dejó como el neoclasicismo y la ilustración y las obras clásicas que recopilaban a través de la antigua Grecia. Esta corriente rompe eso. ¿Eso para qué? Eso no sirve. Entonces esconde todos esos legados. El salto a la belleza, eso ya lo habíamos nombrado. Y por último, les quiero mostrar los diferentes autores que entraron importantes en la época del romanticismo, ya trabajados anteriormente y mencionados en en alguna clase de literatura, en especial en la que vimos con ustedes en primer periodo, que ustedes ya conocen dos acá, que fueron Mary Shelley y Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, como ustedes ya saben, es una persona muy aislada de ese contexto, es muy solitaria. Cuando cae, lo deja a su esposa, él comienza a escribir esa poesía romántica, pero oscura, sin romper el paradigma de la razón. Por eso este señor también fue catalogado como uno de los famosísimos poetas malditos generado en Francia, que no ni iba a favor del romanticismo ni a favor de la ilustración, sino que llevaba una línea paralela. Mezclaban esos dos y de ahí se quedan los famosísimos poetas malditos. Entra el francés Victor Hugo, entra pues Maricelli, entra Wolfgang von Goethe, el francés Alejandro Dumas, el español José Espronceda, y aquí en Colombia entra Jorge Isaac. Víctor Hugo tiene una obra muy importante conocida como Los Miserables, se la recomiendo para que la lean. Maricelli, la obra de Frankenstein, es muy diferente de la película leer esa obra. La única película que yo he visto de Frankenstein catalogada como la verdadera fue publicada en 1902 y esa ha sido una de las transposiciones más notables del libro. De las otras películas ya van más a la ciencia ficción. Y por eso esta señora también es catalogada como una de las pioneras del género ficcionario en la literatura. Jorge Isaac entra con su novela María. También Wolfgang Bott entra con algunos poemas. Lo mismo Alejandro Dumas y José Espronceda, que fue uno de los repercusores en el romanticismo español. Entonces, muchachos, aquí les doy como este abrebocas y este reconocimiento otra vez al romanticismo, teniendo en cuenta que para poder nosotros comprender todo este contexto social a fondo, debemos llevarnos por lo menos 2 años para estudiar todo este contexto de la literatura romántica. No solo la romántica, de todas las literaturas, de todas las transposiciones que se ha generado desde la antigua Grecia hasta hoy en día en la contemporaneidad. Y este legado de la contemporaneidad, ustedes se lo van a dejar ya a sus hijos. Y ellos van a recordar todo lo que estamos viviendo ahorita en este momento y vamos a evocar así como lo que pasó en el Renacimiento, así va a pasar con la contemporaneidad. Más adelante, después en otro momento, hablaremos de lo que es el Renacimiento.
Listo muchachos, eso es el romanticismo, espero que les haya servido este video. Ahora voy a abocar lo que son los fenómenos semánticos. Los fenómenos semánticos, como su nombre lo indica, deriva de unas variedades lingüísticas que hoy en día nosotros lo pronunciamos, lo hacemos y no nos hemos preguntado si no hemos seguido como esa secuencia, pero nunca nos ponemos a detener a preguntarnos, oiga, ¿yo por qué digo esto? ¿Si estará bien o estará mal? Y si no lo digo, ¿por qué lo escribo? Porque hay personas que no lo dicen, pero lo escriben, o viceversa. ¿Listo? Entonces, los fenómenos semánticos son el cambio lingüístico que se genera a través de las diferentes palabras, el conjunto de reglas gramaticales, la estructura de una oración de manera morfosintáctica y el modo de nosotros pronunciar y hablar las cosas. Cada país, cada contexto, cada cultura, cada ideología va a tener un cambio de fenómeno semántico diferente que hoy en día en la actualidad nosotros lo hemos venido recogiendo parte por parte de cada una y la hemos adaptado a nuestro idioma que es el más conocido como el español. Por eso nosotros a veces pronunciamos y nos damos a conocer a través de esas palabras. En los fenómenos semánticos entran estas variaciones lingüísticas como tanto arcaísmos, extranjerismos, préstamos, disfemismos y neologismos. Entran estos fenómenos semánticos que esto lo vieron ustedes en la unidad temática número 5. ¿Qué son los famosísimos arcaísmos? Son palabras de nuestro antepasado gramaticalmente que ya no se utilizan ni se pronuncian y la RAE, según la RAE que se creó en 1713, evocada en el tiempo del neoclasicismo, ya que estamos hablando de corrientes literarias, la percusora anterior al romanticismo fue una donde generó lo que fue la famosísima RAE. En 1713 se crea la RAE, que es la RAE, la recopilación de todas las palabras con su significado. Ya hay un estudio que dice que de 94.000 palabras que existen en el diccionario, solo 240 palabras son utilizadas por los jóvenes de 94.000 palabras. El diccionario más grande es la RAE. Y esta RAE ha cogido todas estas palabras y las ha transformado frente al contexto y al cambio que hemos tenido, ¿no? Porque hay palabras que todavía se utilizan, pero ya tienen un nuevo significado, han tenido diferentes significados. Estas palabras de los arcaísmos son palabras que ya no son pronunciadas en español, pero hay personas que todavía la pronuncian y las utilizan. Y eso se debe frente, lo que les había dicho desde un principio, al cambio, al punto geográfico o al nivel de educación que tiene esta persona. Un claro ejemplo de esto es agora en vez de ahora, escogencia en vez de elegancia, cejo en vez de ceño y antier en vez de anteayer. Ustedes no me lo están preguntando, pero nosotros a veces pronunciamos de esta manera. ¿Listo? Anteayer y es antier. Cejo, esto yo lo he escuchado aquí en la región de Antioquia y eso es lo que ustedes, lo que yo les decía en la clase cuando vimos esto yo lo escuché a las famosísimas personas que tienen un nivel de estudio muy bajo y son catalogados como los famosísimos montañeros. Entonces, esto yo lo he escuchado, muchachos. Y también entra lo que es las otras palabras. Esta agora, como se los vuelvo a recordar, sí se utiliza en otros idiomas. Un claro ejemplo es el idioma del portugués. Ahí sí se utiliza. ¿Listo? Pero es con base al idioma. Nuestro idioma es el español y el español es ahora ya está mandado a recoger. Esta RAE ya tiene eso como un contexto de significado, pero estas palabras no se deberían utilizar. Seguimos con los famosísimos neologismos. Son palabras adaptadas que han llegado a nuestro contexto desde hace mucho tiempo y las nuevas creaciones frente a las diferentes revoluciones que han pasado durante este tiempo se han creado nuevas formas y han llegado estas palabras. Una de estas palabras se conocen también en la tecnología y son palabras
que la RAE le ha dado ese significado, esa adaptación, ese lenguaje y ese significado de palabra. Yo les decía anteriormente, vuelvo a recalcar que estas palabras, si ustedes se las preguntan a sus papás, estas palabras no existían. Estas palabras vienen desde la primera, segunda, desde la tercera revolución industrial, porque vamos en la cuarta revolución. Estas palabras aparecen en la tercera revolución industrial con el primer aparato tecnológico que fue uno de los pioneros en el computador, que en ese entonces era el famosísimo Compaq, y el famosísimo celular. Hoy en día, todas las personas que nacen en esta época, incluyendo a usted, les parece algo normal escuchar esto. Y yo sé que ustedes nunca se habían preguntado, pero estas palabras no habían existido antes y han sido adaptadas en voz al español y reemplazadas a otras palabras también. Con estas palabras han reemplazado otras. Los neologismos más comunes y que hacen referente siempre va a ser a la virtualidad, a lo tecnológico. Entre ese chatear, hardware, software, modem, broguero y emoticón. Seguimos con los préstamos. Estos préstamos son los famosísimos, lo que involucra con las palabras del extranjerismo. Son palabras que se utilizan en otro idioma y que las hemos adaptado al español. Como su nombre lo indica, son préstamos. Son palabras que no las prestan, nosotros de manera lingüística la hemos interferenciado al idioma y en cualquier momento esa palabra se desaparece. Ya nadie la vuelve a decir. Un claro ejemplo de esa es ok, 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 ok. O hot dog. Eso es un préstamo. Hot dog es una palabra estadounidense, es una palabra de otro idioma. Y pues aquí en Colombia, no solo en Colombia, en todos los países de habla hispana se ha adaptado esa palabra. Es préstamo, que en cualquier momento desaparece y vuelve a aparecer y se involucra con las palabras del extranjerismo, ya que muchas de estas palabras del extranjerismo están involucradas en el español. Recuerden que toda palabra que sea de manera extranjera y que se adapte al español siempre va a ir en cursiva con su respectivo significado. Muchos de los sistemas operativos tecnológicos que están saliendo hoy en día aparecen de esta manera, tanto el español como en el inglés en su significado. ¿Por qué? Porque son palabras que se están adaptando al español. Incluso una de ellas se categoriza que son préstamos, pero una de ellas ya se están fijando en la RAE, en el diccionario. Recuerde que siempre van a ser en cursivas, escribiéndolas. El extranjerismo, la palabra, digamos, bad at, que significa copia de seguridad, esa palabra va a ir en cursiva, y lo otro, si su significado en español es así, va a ir normal. Los eufemismos es una expresión adaptada que nosotros puede ser catalogada como de manera vulgar o de manera irónica o de manera grotesca, lo podemos ver de estos ámbitos o de manera normal. Nosotros utilizamos mucho los eufemismos. Las personas notablemente ven estos eufemismos como una manera notable. No se sienten ofendidas o aludidas cuando usted le dice estas palabras, dependiendo del contexto. Todo esto viene del contexto, muchachos. Claro ejemplo es viejo. Uno le puede decir un viejo, la palabra real es viejo. Los eufemismos que sabemos utilizar es adulto, dificultad, perdón, adulto mayor o tercera edad. Esos son eufemismos. Pero la palabra real es viejo. ¿Listo? Es como yo les decía, esta tercera edad, dependiendo del contexto, hay personas que se pueden sentir aludidas y dicen, no, yo no soy de la tercera edad, yo soy viejo. Entonces, nosotros utilizamos muchos eufemismos. Pero ¿qué pasa con estos eufemismos? Que no son tan relevantes y tan notorios en nuestra misma cultura, pero si lo empleamos en otro contexto, esa persona sí se va a sentir ofendida.
El ejemplo de negro, si usted ven a un negro, la palabra real es negro. ¿Listo? Si usted le dice moreno o de color, automáticamente se va a enojar. Y yo les decía, hagan la prueba. ¿Listo? Los difemismos que vienen a través de la etimología de la palabra, recuerden las etimologías de la palabra que vienen del latín y del griego que significa dis, entendido como mal o malo. Y esta adaptación lo hemos cogido frente a algo que no nos gusta. ¿Listo? Frente a lugares, objetos, cosas o incluso hasta personas. Ejemplo, palabra del español real, carro viejo, nosotros le decimos carro viejo, nosotros les decimos chatarra o trasto. Palabra real del español frente a una persona aludadora, eso es lo que nosotros llamamos chismoso, sapo, lambón, lambiscón, ¿listo? Eso es lo que nosotros llamamos una persona que sabe utilizar lentes, lo estamos llamando lámpara o cuatro ojos. Palabra real es persona que utiliza lentes. Nosotros esos difemismos los categorizamos frente a la palabra real y lo bajamos. Y ya entrarían por último los cultismos. Los cultismos son esas famosísimas palabras que provienen de la etimología de las palabras del griego y del latín que se han adaptado y se han cogido y se han dejado a nuestro contexto que es el español. Al contexto no, perdón, al idioma que es el español. Que nosotros en el contexto las utilizamos, es otra cosa. Y que no nos damos cuenta de a dónde vienen. Como non plus ultra, que significa nada más allá, o lo último, voz populi, que significa la voz popular, o voz popular, ecrixis o ecrixis son palabras que se han venido transformando durante el transcurso del tiempo. Esa es la explicación que les quería dar, muchachos. Esta es la retroalimentación. Espero que les haya gustado. Para las personas que de pronto no pudieron comprender bien el tema, espero que esto les simplifique para poder comprender mucho más mejor su significado frente a los dos aspectos importantes que fue la corriente literaria del romanticismo y lo que conocemos como fenómenos semánticos y no nos habíamos dado cuenta, las utilizamos y nunca nos habíamos puesto a pensar de dónde provenían todas esas palabras. Entonces espero que les haya gustado, que les sirva esto, muchachos, y recuerden hacer la unidad temática número 6 frente al foro y a la actividad evaluativa central. El foro ya va a ser algo más perspectivo a la pregunta, va a ser frente a lo que usted aprendió durante este segundo periodo, cómo se ha sentido y qué aspectos tiene usted por mejorar. Les deseo que les vaya muy bien, muchachos. Bye bye. Muchas gracias.